Bueno, muy buenos días, queridos hermanos que nos ven acá desde sus hogares, también a los hermanos hermanos y hermanas que pudieron llegar hoy aquí para el culto presencial acá en la iglesia. Nos reencontramos después de un tiempo, especialmente le damos la bienvenida a la hermana Edith, hoy comparte con nosotros después de casi 2 años, ¿verdad? Un año de marzo del año pasado que no podíamos. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes una lectura de la palabra de Dios, un milagro que obró el Señor Jesucristo, una señal que hizo que encontramos relatado en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 9, nos relata una historia muy interesante donde podemos encontrar varias lecciones. Tal vez no vamos a abarcar todo hoy, de esta mañana, pero vamos a tratar de desarrollar una parte de todo lo que podemos encontrar aquí en el capítulo 9 del Evangelio de Juan. El título acá en mi Biblia del capítulo 9 dice: curación del ciego de nacimiento. Y dice así la palabra de Dios en Juan capítulo 9, versículo 1 en adelante. Vamos a leer hasta la mitad más o menos del capítulo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Y otros: a él se le parece. Y él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso el lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como vea ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos.
edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús será el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no querían ni pronunciar el nombre de Jesús, respecto a este, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y la sanción, le expulsaron. Oyó Jesús que le había expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios, capítulo 9 del Evangelio de Juan. Encontramos el relato de, como dice el título, corazón de un ciego de nacimiento. Y como introducción vamos a decir que, ¿qué es la ceguera? ¿Verdad? ¿Qué es la ceguera? La ceguera es, dice, la falta del sentido de la vista. Puede ser completa, ¿verdad? O muy acentuada, y puede afectar a un solo ojo o a ambos, ¿verdad? Es una enfermedad, ¿verdad?, que produce la pérdida de la visión en uno o los dos ojos. La ceguera puede ser, la ceguera es una falta de visión. La falta de visión puede ser parcial, es decir, que alguien tiene una versión muy limitada, y completa. La ceguera puede ser completa, la persona no puede ver nada o no ve la luz. En la Biblia menciona a través desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento varios casos de ceguera. Era una enfermedad bastante que aparecía con bastante frecuencia en esa época. Posiblemente había una gran variedad de enfermedades de los ojos que, agravada por la falta de higiene, la falta de agua, el brillo del sol ahí en Israel, ¿verdad? El sol es muy caliente, y la blancura del suelo y la abundancia de polvo, y era una combinación para que, con la falta de higiene, no lavarse bien los ojos o todas estas circunstancias,
podían hacer que aparezcan varios casos de ceguera. Pero aquí encontramos, en el versículo 1 nos dice que este era un ciego especial, por decirlo así. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego, pero de nacimiento, ¿verdad? Es decir, desde que nació, desde del vientre de su madre, ya era ciego, no es que contrajo, no es que enfermó y llegó a tener ceguera, un ciego de nacimiento. Y la Biblia aclara eso, vio a un hombre ciego de nacimiento. Para contar un poco las circunstancias, acá el versículo 9 nos dice, al pasar Jesús, y en realidad los acontecimientos empezaron en el capítulo 8, ¿verdad? Si leemos todo el capítulo 8, que ahora no vamos a leer, Jesús había entrado en una discusión bastante grande con los fariseos y las autoridades religiosas de la época, donde Jesús le dijo que él era la luz del mundo, ¿verdad? Jesús le había dicho a ellos, yo soy la luz del mundo. Le había dicho también, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿verdad? En fin, Jesús había pronunciado un discurso que encendió la ira de los judíos y de los fariseos. Inclusive 8:52 dice, entonces los judíos, dice, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? En fin, había una discusión bastante dura entre los fariseos, los judíos y Jesús, ¿verdad? Y Jesús le había dicho, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, 8:56, ¿verdad? Y lo vio y se gozó, le dijo. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años, ¿verdad? Jesús tenía 30 y algo de años, según lo que nos cuenta la historia. Aún no tiene 50 años. Abraham ya habría muerto miles de años antes, dice, y dices que has visto a Abraham. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Versículo 59, 8:59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Iban a apedrearle a Jesús. Pero Jesús se escondió y salió del templo. Y atravesando por en medio de ellos se fue. Es decir, las circunstancias no eran fáciles en ese momento. Eso había tenido una discusión bastante fuerte, acalorada los judíos. Querían apedrearle, matarle, que era la forma de castigarle. Ellos le apedreaban hasta matarle a la persona. Y Jesús dice, se escondió y salió del templo y atravesando por el medio y se fue. Es decir, Jesús salía, no era tranquilamente así, ha salido rápido, ¿verdad? Y al pasar, es decir, al salir del templo, ¿verdad? Al salir del templo, al pasar, dice Jesús, seguramente estaba a la entrada del templo, un hombre ciego de nacimiento. Que en un versículo más adelante, en el versículo 11, nos dice cuál era el oficio de este. ¿Qué hace? ¿A qué se dedicaba este ciego? Era ¿cómo? Pedía limón, era un mendigo. El versículo 8 dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿No? Era ciego, pero tenía una discapacidad visual de la vista y como no podía hacer otra cosa en esa época, era mendigo. Se dedicaba a sentarse en la entrada del templo a pedir limosnas, ¿no?, de la gente que entraba. Si nosotros las personas, Dios nos creó, la ciencia, la salud, médicos, medicina, dice que Dios nos creó con 5 sentidos. ¿Cuáles son esos 5 sentidos? Sentido de la vista, bueno, muy bien. ¿El otro sentido? Del olfato, bueno, el olfato, del gusto con la lengua y del sentido de la audición. ¿Y el quinto sentido? El tacto. Muy bien, acá Gloria, la compañera que es especialista en farmacia, sabe los 5 sentidos, ¿verdad? Entonces los 5 sentidos son el sentido de la vista,
del oído o la audición, el olfato, el gusto y el tacto, ¿verdad? Para el sentido táctil. Siempre se dice en Paraguay, si nos toca, no es. Sí, no. Tiene que usar todos los síntomas. Sí, ojo, ¿cómo ya? Oye, ¿cómo andan? Y cuando vino este COVID, cuando apareció el COVID, en marzo del año pasado acá en Paraguay, dice que afectó ¿cuáles sentidos? El gusto y el olfato. Muy bien, Sammy sabe por experiencia porque le vio a su papá y a su mamá que perdieron durante el sentido del gusto y del olfato, ¿verdad? Es decir, con la lengua, ¿verdad? Se sientan los gustos, amargo, dulce, se pierde el sentido del gusto y también del olfato, ¿verdad? Al oler no se distingue si es un olor bueno, desagradable. Normalmente la prueba es oler la lavandina, ¿verdad? Así le dicen, oler la lavandina. Si no oler la lavandina, ya COVID, ¿verdad? Entonces, hay enfermedades como el virus, como en este caso, que causan la pérdida de ciertos sentidos, como el COVID, ¿verdad? Pero acá, en nuestro personaje de hoy, era alguien que nunca tuvo, ¿verdad? De nacimiento, una enfermedad congénita, ¿verdad? Es una enfermedad congénita que él no nació ciego, ¿verdad? No tenía la capacidad de ver. Nunca pudo ver el rostro de su papá, de su mamá, de sus amigos, de sus familiares. Nunca vio la luz del día, nunca vio el color de las plantas, nunca vio color de los animales. Viene una persona ciega de nacimiento. Entre paréntesis, algunos dicen que hay un sexto sentido, que es el sentido común, ¿verdad? Pero otros dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿verdad? Porque hay gente que hace cualquier barbaridad, ¿verdad? Y en contra del sentido común. Entonces, el sentido común, decía un amigo mío, es el menos común de los sentidos. Ese sería el sexto. Y las mujeres dicen que tienen un séptimo, octavo sentido. Él le va a pillar con su marido, se fue a la cancha y no le avisó. Bueno, pero este era un ciego, ¿verdad? De nacimiento, ¿verdad? Y Jesús, en medio, como decíamos, él venía en ¿verdad? O sea, que tenía de una situación muy difícil escapándose del templo, pero aún en medio de ese ajetreo, de ese peligro que corría, él vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos que venían con él también se percataron de que había un ciego de nacimiento pidiendo limosna allí. Y Jesús habrá detenido a mirar, y los discípulos también, y bueno, uno diría, a los discípulos, vamos a ayudarle a vamos a ver qué podemos hacer por él, vamos a preguntarle cómo está, si necesita algo. No, se enfrascaron los discípulos en una discusión teológica, ¿verdad? Y dice, ¿qué rabí? Le dicen, ¿quién pecó? ¿Este ciego o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Por qué hicieron esta pregunta? Porque, bueno, era una pregunta teológica, porque en la Biblia, en el Deuteronomio capítulo 24, podemos mirar, marquen ahí su Biblia, Juan capítulo 9, pero vamos a ver Deuteronomio 24, 16, entre las leyes, entre las numerosas leyes, Deuteronomio 24, 16, cuando Moisés les dio no solamente los 10 mandamientos, un montón de reglas, mandamientos. En el 24, 16, en el versículo 5 aparecen reglamentos diversos, ¿verdad? Y el 16 dice lo siguiente: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Esta era una regla donde decía que si alguien comete un pecado, si los padres cometen un pecado, el hijo no va a morir por eso, no va a ser condenado. Si el hijo comete algún pecado grave, ¿verdad? Y se le juzga, no van a morir sus padres. El pecado era individual, es decir, la consecuencia del pecado era una responsabilidad personal. Es decir, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Entonces,
que es un principio que hasta hoy está en la legislación, por lo menos en el derecho romano, según dicen los entendidos hoy acá en Paraguay, que la familia no es responsable de los actos o hechos punibles que comete una persona, ¿verdad? Es una responsabilidad individual. Entonces, esta era la ley que Moisés les había dado, ¿verdad? Los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado, ¿no? Entonces, esa es la discusión que se genera entre los discípulos. Pero notemos distintas actitudes. Mientras Jesús se paró para mirar y atender la situación espiritual y física de este ciego de nacimiento, los discípulos llevaron al plano de discusión teológica, ¿verdad? Y esto muchas veces nos ocurre a nosotros también, ¿verdad? Ocurre una situación donde hay una necesidad y decimos, no, pero la Biblia dice que si la persona tiene que trabajar, el que no coma, el que no trabaje, que no coma. No, la Biblia dice que los hijos tienen que proveer para sus padres, sus hijos lo que tienen que cuidar a la señora, a la anciana. Y empezamos a discutir aspectos jurídicos o doctrinales o bíblicos, en vez de centrarnos en la situación de la persona, como hizo Jesús. Y Jesús le dice acá, es decir, el caso realmente era complejo, ¿verdad? Si bien tal vez la actitud de los discípulos no fue socialmente la más adecuada, había cierto fundamento, porque el caso era bastante complejo. ¿Por qué? Dicen, si el ciego lo era de nacimiento, no podría ser su propio pecado la causa de su ceguera, ¿verdad? Si él nació ciego, él no había cometido ningún pecado, por lo menos con su propia vida. Entonces, no era consecuencia de su pecado que él nació ciego, que era ciego. Entonces la pregunta es, entonces, ¿será por el pecado de sus padres que él nació así? ¿Verdad? Entonces, pero la ley que leímos dice que no, que cada uno es responsable. Entonces, ¿será esta una excepción a la ley? La Biblia no nos cuenta todo esto, ¿verdad? Pero posiblemente este tipo de discusión o cuestiones pasaban por la mente de los discípulos. Y también estaban los vecinos, ¿verdad? Los vecinos acá que le conocían, ¿verdad? Lo que vieron todo lo que ocurrió, ¿verdad? Ante la incomprensión de lo que estaban viendo, dudan de la identidad de la persona, ¿verdad? Dice, bueno, Jesús se ocupó de satisfacer o responder a la necesidad de la persona. Y le dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Acá digo en el versículo 5. En el capítulo 8, Jesús se había declarado diciendo, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Dicho todo esto, dice, empezó a obrar este milagro el Señor Jesucristo. Él tenía el poder de decirle, bueno, abre tus ojos y mira, ¿verdad? Pero escogió un método, dice, escupió en tierra, ¿verdad? E hizo lodo con la saliva, untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y traducido es enviado. El ciego dice, fue entonces y se lavó y regresó viendo, ¿verdad? ¿Se imaginan todo lo que la multitud de los vecinos, lo que presenciaron en este milagro? ¿Verdad? ¡Wow! Un ciego de nacimiento que vuelve a ver, dicen, ¿verdad? Los vecinos. El que vio también al ciego por primera vez, dice, obedeció las instrucciones del que le habló y por primera vez sus ojos se abrieron y pudieron ver al salir del estanque del Siloé. Por primera vez pudo ver la luz del día, la luz del sol, pudo ver el rostro de la gente, de sus amigos, de sus vecinos, no sé, las plantas, los diversos colores.
Bien, todo pudo ver por primera vez. Pero los vecinos, ¿cómo reaccionaron? ¿Cuál fue la reacción ante ocurrió el milagro de que Jesús le devolvió la vista a un ciego de nacimiento? Y vemos los distintos tipos de reacciones, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? ¿Verdad? Primero ya vimos que los discípulos estaban enfrascados en una discusión teológica. Los vecinos, ¿verdad? Acá nos dice, entonces los vecinos, y los que antes lo habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Uno decía, él es, sí, yo me acuerdo, sí, cada vez que yo me iba al templo, ahí a la sinagoga, y yo le veía, él estaba sentado, hacia la derecha, a la izquierda, no sé. Otra broma, estaba siempre ahí pidiendo limosna. Otros decían, medio que le parece, señor, ¿verdad? Le parece lento, señor. Solamente que eran los que se iban de vez en cuando nomás, güey, la iglesia. Entonces, medio que, sí le parece, ¿verdad? Pero él decía, yo soy. Yo soy. Frente a toda esta duda que había, él, el ciego, el que era ciego de nacimiento, firmemente declaró, yo soy, ¿verdad? Y ante la pregunta de cómo fue que le fueron abiertos los ojos, él da un testimonio directo, claro y sin dar la vuelta. ¿Y por qué le dijeron? Bueno, acá. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él dijo, relató exactamente, ¿verdad? Este es un ejemplo de testimonio, ¿verdad? De cómo una persona puede dar testimonio de la obra de Cristo en la vida de uno. Él dijo, aquel hombre que se llama Jesús, ¿verdad? Pues él se escuchaba las conversaciones nomás, ¿verdad? Nunca vio. Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista, ¿verdad? Él dio testimonio de lo que Dios hizo en su vida. Los otros le dijeron, ¿dónde está él? Y él respondió, no sé, ¿verdad? Yo soy ciego primera vez que veo, ¿verdad? Cuando vine ahí del estanque del Siloé, ya no estaba más acá, ¿verdad? Seguramente es lo que quiso decir, ¿verdad? Hermano, acá, ¿qué lecciones espirituales podemos quitar de lo que leímos hasta acá? Hay muchas más, ¿verdad? La primera lección espiritual que podemos sacar es que Jesús es la respuesta de Dios a la ceguera del hombre, ¿verdad? Jesús es la respuesta de Dios a la ceguera del hombre. Pero cuando hablamos de la ceguera, en este caso no es una ceguera física de un hombre, ahora estamos considerando la ceguera espiritual. ¿Se recuerdan que en el estudio anterior que habíamos hablado acerca de la obra del Espíritu Santo en la salvación de las personas? Decíamos que una forma de obrar del Espíritu Santo es dando vista a los ciegos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos enseña en Corintios, donde dice que el príncipe de este mundo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, ¿verdad? Es decir, la persona no regenerada, que no tiene a Cristo en su corazón, es una persona ciega espiritualmente. Puede que tenga el sentido de la visión física, con su ojo pueda ver, pero no entiende, no ve las cosas espirituales, ¿verdad? Dice el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y después dice, el hombre natural no percibe las cosas de Dios o las cosas espirituales, porque para él son locura y no las puede entender, no puede discernir. Entonces, Jesús es la respuesta de Dios a la ceguera del hombre. ¿Qué hace? Acá vemos, dice que Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y que era mendigo, que se sentaba a la entrada de un templo y mendigaba. ¿Qué podemos aprender de lo que leímos hasta acá? Que la ceguera espiritual hace mendigos de todos los hombres, ¿verdad? No es precisamente que una persona puede ser, en el sentido de la vista, puede ser una buena persona, acomodada, tener dinero, cada uno de acuerdo a su capacidad gana tiene la capacidad de ganar cierto monto de dinero y ocupa una parte de la estructura social, socioeconómica, puede ser clase media baja, mediana, alta, pero toda persona
independientemente de su nivel socioeconómico. Es un ciego espiritual y nos hace mendigos. Nos quedan 4 minutos, vamos a tratar de avanzar. La ceguera espiritual hace mendigo de todos nosotros. Y el ciego es la ilustración de la persona sin el Señor Jesucristo. El hombre sin Cristo está sin vida y sin luz. ¿Por qué? Porque primera Juan 1.4, Juan 1.4 dice lo siguiente. Vamos a leer Juan. Jesús dice lo siguiente: en él, es decir, en Jesucristo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús no solamente es la vida, sino es la luz. Y la persona que no tiene a Jesucristo no tiene la vida espiritual, no tiene tampoco la luz espiritual. Juan 3.3, Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es un ciego espiritual. Efesios 4.18 dice que las personas naturales tienen el entendimiento entenebrecido, oscurecido. Por más de que puedan ver con sus ojos, son ciegos espirituales. Era un ciego de nacimiento, y todas las personas que nacemos somos ciegos desde la concepción de nacimiento. Efesios 2.3, ¿qué dice? ¿Verdad? Efesios 2.3 nos dice que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios envió a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y nos hace mendigos espirituales. Y vamos a ver Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Apocalipsis capítulo 3. Vamos a ver. Puede ser que haya personas que dicen: no, yo no soy ciego, yo tengo buena posición económica, trabajo, veo bien, tengo los 5 sentidos, ¿verdad? Pero Apocalipsis 3, 17, el mensaje de un ángel a la iglesia de la Odisea fue la siguiente. Capítulo 3, versículo 17. Le dice el ángel: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es lo que la persona piensa. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. A los ojos de Dios, una persona que puede tener un nivel social alto, bueno, pero que no tiene a Cristo en su corazón, este es su diagnóstico. Así es a los ojos de Dios. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué? Porque no tienes a Cristo en tu corazón. El ciego necesita más que la luz para poder ver. ¿Cuánto tiempo nos queda? 1 minuto. Acá terminamos entonces. El ciego necesita más que luz para poder ver. Jesús es la luz del mundo. Él estaba frente a ese ciego, ¿verdad? Conversaron, ¿verdad? Jesús, la luz del mundo, estaba frente al ciego. Era plena luz del día, ¿verdad? Y el ciego no le podía ver. ¿Por qué? Porque el ciego necesita más que la luz, necesitaba también la vista. No solamente la luz, sino necesitaba la vista. Puede ser que haya, dice, no puede haber vista sin luz, pero puede haber luz sin la vista. En una sala, si estamos de noche acá, y apagamos la luz, no nos vamos a ver, ¿verdad? O si prendemos la luz, va a haber luz y los que tienen la visión van a poder ver. Es decir, no puede haber vista sin luz, pero puede haber luz sin la vista. Y este ciego necesitaba vista más que la luz, ¿verdad? Porque estaba la luz del día. Jesús, la luz del mundo, estaba frente a él. Y él necesitaba la vista. Es decir, querido amigo, hermano que nos escucha, los hombres necesitamos más que luz para salvarnos. No podemos ser salvos, sin la luz, pero se necesita también la vista. Dios tiene que obrar en el corazón de la persona para que tenga